Buenas tardes, mi nombre es Dominga Ramos Racilla. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 200-160-13. El nombre del reto es la jurisprudencia. El nombre del módulo es el juicio de amparo. La licenciatura que estoy estudiando actualmente es Derecho. El nombre de mi asesor es Sofía Fuentes Pérez. A continuación le vamos a dar respuesta a las preguntas de los 3 casos expuestos en este reto. Con respecto al caso número 1, dice, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, pues en el capítulo 2 del artículo 222, la jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas, por otra contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría en cuando menos 8 votos. Artículo 223 se establece que cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas, por otro contrario, resuelto en diferentes sesiones por una mayoría en cuando menos 4 votos. Ahora, con respecto al caso número 2, dice lo siguiente. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93-2007 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78 diagonal 2018 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, con respecto a esto, la ley de amparo, en su artículo 103 y 107, viene en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y en el artículo 234 de la ley de amparo nos dice lo siguiente: la declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen. Será obligatorio. Con respecto a los casos 1, 2 y 3, nos dice que indiquemos en qué época del semanario de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, pues en el caso número 1 fue en la 9ª época, el caso número 2, 10ª época, y en el caso número 3, 9ª época. Caso número 3. En este caso dice que señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dichas jurisprudencia. La obligatoriedad de la jurisprudencia tiene su fundamento en la parte relativa en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Dice lo siguiente: la jurisprudencia que se establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas es obligatorio para estas, tratándose de que la decrete el pleno, y además para los plenos de circuitos, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatorio para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito. Significa que la jurisprudencia debe de aplicarse o acatarse por los órganos jurisdiccionales inferiores a quien la ley atribuye. Precisamente esa obligatoriedad, en una palabra, implica un deber, una exigencia de acogerla y sujetarse a ella. En el caso número 1
nos dice que identifiquemos si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este caso, en el artículo 224, para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo de los textos legales anteriores. Se desprende que subsisten los requisitos que sean 5 ejecutorias consecutivas, es decir, que sin ninguna en contraria entre ellas, así como la votación calificada del órgano del emisor, 8 tratándose del Pleno y 5 tratándose de la Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la unanimidad tratándose del caso de los tribunales colegiados de circuito. Bien, ahora llegamos a la conclusión de estos planteamientos. Y pues a través de la jurisprudencia se pueden emitir criterios por el cual las normas y las leyes las pueden emitir para que se cumplan y se apliquen las normas, siendo estas obligatoriedad en los tribunales, tanto locales como federales, con las reformas de la creación de las jurisprudencias de mejor aplicación para los órganos jurisdiccionales a quien la ley atribuye. Gracias, buenas tardes.